empiezo a grabar. Muy bien. Primero que todo, de nuevo, buenas noches. Qué dicha que estén por acá. Ojalá que todavía se nos unan más personas. Es un gusto estar con ustedes y hoy vamos a trabajar con el módulo 63. Muy bien. Vamos a ver, hay 4 estudiantes y yo. No se preocupe, Enrique. Más bien, qué bueno que está por acá. Me alegro mucho. Muy bien. Guía número 3 de trabajo autónomo. El tema, si ya me imagino que ya ustedes la vieron, es el tema del narcotráfico y la guía 4 tiene que ver con la población, con la variación de población entre una, entre una región desarrollada y una subdesarrollada. De hecho, hay un pequeño problema con la guía que ahora les voy a comentar. Una actividad que quedó mal, hay algo que dice mal que puede prestar para confusiones. Pero bueno, por el momento estamos en la guía 3. La habilidad es que la persona evalúa los efectos sociales y económicos del narcotráfico en la región centroamericana y las implicaciones que han tenido las diversas posturas para enfrentar el narcotráfico en la región. Entonces, el tema central en este sentido es el narcotráfico. Es un tema que nadie en Costa Rica es ajeno. Nadie en Costa Rica está ajeno al tema del narcotráfico y nadie en Costa Rica puede decir que no es un tema que no le pueda afectar. Tal vez no le está afectando ahora, pero sabemos que es un tema muy, muy complejo, muy complicado y que se agarra de una gran cantidad de cuestiones sociales que hacen que el fenómeno crezca. Pues bien, bueno, tenemos las preguntas de reflexión. ¿Cuáles problemas sociales están asociados directamente con el narcotráfico? Que usted conozca. Recuerden que esto es muy cotidiano. Estos temas son extremadamente cotidianos. ¿Qué problemas sociales están asociados? Drogas, asalto, violencia. Exactamente, exactamente. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, un montón de situaciones asociadas a el narcotráfico. ¿Y qué debería hacer Costa Rica para generar una lucha asertiva? O sea, una lucha real. Asertivo quiere decir, en buenos términos, positiva, real contra el narcotráfico. Algunos hablan de leyes maduras, otros hablan de fomentar la educación, otros hablan, bueno, pues de atacar el problema desde la lógica familiar. Es decir, pueden haber varias posturas, pero ¿qué deberíamos hacer como país para que la lucha contra el narcotráfico sea real? Porque seamos realistas, la guerra contra el narcotráfico en este momento es una guerra perdida. Esa es una realidad, ¿ok? No vamos a decir que es que vamos a luchar para que desaparezca el narcotráfico. Eso es, no voy a decir imposible, porque sería partir de un absoluto, pero es algo muy complejo, ¿ok? Entonces, hay que impulsar, no es tanto atacar el problema, sino atacar las causas del problema. Pues bien, muy bien. Luego tenemos la rúbrica, bueno, la parte administrativa que ustedes conocen. Tenemos la rúbrica, recordemos que hay 3 niveles, inicial, intermedio y avanzado. En el inicial usted nada más caracterizó, hizo una lista de problemas sociales. ¿Sabe? Caracterizó, sabe qué es el narcotráfico. En el intermedio, usted alude a los efectos sociales y económicos del narcotráfico en la región centroamericana y las implicaciones que esto tiene. Es decir, es capaz de relacionar. Y en el avanzado, usted es capaz de emitir un criterio propio, nuevo, posiblemente original. Entonces, ahí usted eso lo autoevalúa. Muy bien. Entonces, en ese sentido, continuamos entonces con el material. El problema del narcotráfico. Ok. ¿Por qué el narcotráfico por qué Latinoamérica ha sido como un lugar en donde el narcotráfico ha tenido tanto auge? Bueno, hay que anotar algunas situaciones de nuestra realidad latinoamericana. Ok, que también en nuestra realidad en Costa Rica, o con una pequeña diferencia, y es que si ha habido un fenómeno que ha hecho que Costa Rica no sea mejor, sino que tenga mejores condiciones en algunos aspectos, es el hecho de no tener ejército.
porfa, recordemos apagar los micrófonos. Si no saben dónde, yo los puedo apagar aquí. ¿Ok? Entonces voy a, bueno, ahí están. Ok, ahí están ya todos muteados. Ok, entonces, existen una serie de situaciones en América Latina, problemas sociales que aquejan la explotación laboral, los gobiernos autoritarios, la pobreza, el analfabetismo, la desigualdad. Es decir, América Latina es la región más desigual del mundo, no la más pobre, la más desigual. ¿Qué quiere decir esto? Que en América Latina la diferencia entre el rico y el pobre es más grande que en cualquier otra parte del mundo, incluso en zonas más pobres. Ya, no es lo mismo pobreza que desigualdad. Evidentemente, algunos grupos muy reducidos concentran una gran cantidad de riqueza, mientras que masas de población muy grandes, es decir, solo en Centroamérica hay más de 20 millones de personas viviendo en el rango de la pobreza. Es decir, en el rango en donde no tienen acceso a satisfacer sus necesidades básicas. ¿Ok? Hay un rango de pobreza en donde la persona puede satisfacer sus necesidades básicas diariamente. Ese es un rango de la pobreza. Estar por encima de la pobreza es tener la capacidad de prever las necesidades, por lo menos en cierto aspecto. Es decir, yo puedo prever mis necesidades de vida a futuro, porque yo puedo, por ejemplo, comprar una comida para una semana, por mínimo, ¿verdad? Para una semana. Hay gente que está bajo un límite de pobreza en donde puede satisfacer sus necesidades diariamente, y hay gente que ni eso. O sea, que no puede satisfacer, no puede garantizarse mínimo una comida al día. Y eso es muy común en América Latina. Es común, pasa aquí también en nuestro país. Aunque nuestro país tiene uno de los índices de pobreza más bajos de América Latina, no el más bajo, pero sí más bajo, sí sabemos que aquí hay personas que están en un nivel de extrema pobreza. Y todo esto, el desinterés del gobierno, la corrupción, esas grandes cantidades de personas en esa situación, obviamente son el, el caldo de cultivo para que el narcotráfico se asiente fuertemente en los sectores más marginales de la sociedad. Hola, José, bienvenido. ¿Cómo le va? Te llegan los vecinos Apaguemos el micrófono, porfa, para que... Gracias. Ok, excelente, qué gusto verlo por acá. Muy bien, entonces, desde luego, ese es un desafío de América Latina, luchar contra todas esas situaciones, pero eso ha sido una causa fundamental del narcotráfico. ¿Qué es el narcotráfico? Bueno, es todo comercio ilegal de sustancias con alguna condición narcótica, ilegal, entendámoslo de esa manera. Es decir, porque por ejemplo hay drogas legales y drogas ilegales. Hay drogas legales como por ejemplo el alcohol y el tabaco son legales y se venden. Hay un tráfico comercial de estas sustancias, pero eso no se considera, no entra dentro del rango del narcotráfico, porque aunque técnicamente es narcotráfico, técnicamente, si lo vemos desde la perspectiva puramente del nombre, el concepto entendido como narcotráfico implica la circulación, comercio, intercambio de sustancias narcóticas, estupefacientes, drogas de manera ilegal. ¿Ok? Eso es algo muy importante. El narcotráfico implica una acción ilegal. Y en los últimos, ahí dice 20 años, pero ¿cuál 20 años? 40 años, 50 años, la región latinoamericana ha sido vista sumamente afectada por el narcotráfico, producto de, como lo dice ahí, el deterioro social, la corrupción que afecta a la convivencia, que afecta a la forma en la que las personas se pueden desarrollar. Les voy a poner una noticia que posiblemente ustedes vieron, ay, que la hice. O sea, voy a parar acá para buscarla bien. Permítanme, aquí la tengo, es que la tengo, ahí está. Ok, listo, voy a compartirla ahora sí. Ahí está. Yo creo que todos ustedes posiblemente vieron esta noticia, ¿verdad? El famoso Manzanita que
de manera muy discreta construyó una casa de 5 pisos en la León 13, ¿verdad? Con, eso tiene una cantidad de ramificaciones, porque imagínense cómo obtuvo los permisos para construir esa casa, ¿verdad? Ahí hay implicaciones enormes. O sea, desde todo. ¿Cómo obtuvo el permiso para poner el medidor de electricidad? O sea, todo ahí hay implicaciones. Bueno, no vamos a leer la noticia, porque yo estoy seguro que ustedes posiblemente se vieron las noticias acerca de esto. Ahora, entendamos una cosa, aquí hay un dilema muy grande, porque no es solo un narcotraficante que construye una casa ridículamente enorme en un lugar, en una zona Marginado. marginal, sino que también, escuchando algunos comentarios de las personas que viven por ahí, él era una persona muy querida, porque era una persona que daba plata a la comunidad. Y ahí tenemos una situación muy común en América Latina. Los capos, bueno, Manzanita no creo que fuera un capo así como que muy grande, ¿verdad? Pero se valen en muchos aspectos de la necesidad, pero ojo, muchas veces no es simplemente que manipulan a la gente, es que realmente tienen conciencia social, quieren ayudar a la comunidad porque muchos vienen de ahí y tal vez algunos tienen una conciencia relativamente social y ayudan a la gente y le dan a la gente y le dan plata y le invierten mucho del dinero ilegal lo invierten en la comunidad para camuflarlo, para lavarlo, ¿verdad? Entonces, ahí hay una problemática muy grande, porque a esta señora Manzanita aparentemente lo querían mucho en la comunidad, porque hacía aportes a la comunidad. Entonces, vemos que el asunto es más complejo que simplemente decir o asumir que los narcos son personas que simplemente andan matando gente por todo lado y que bueno, la gente les tiene miedo, pero al mismo tiempo los quieren y los respetan porque hacen cosas por la comunidad. Y ahí vemos una realidad muy problemática. Y es que estas comunidades se tienen que valer de lo que estas personas les dan porque no han encontrado en los gobiernos el apoyo que buscan, que necesitan. Y esto obviamente recae en los jóvenes, principalmente en las poblaciones jóvenes. Por favor, recordemos los micrófonos. El uso de drogas, bueno, no es algo nuevo, no es algo nuevo. Sabemos que prácticamente desde que el ser humano es ser humano y descubrió ciertas sustancias, pues las ha utilizado, ¿verdad? Ahora, en América Latina, desde la época precolombina, ya se conocían los efectos estimulantes de la coca. De hecho, hoy en día, si usted algún día tiene la oportunidad de ir a algún lugar en Sudamérica, en Perú, por ejemplo, esto es tan alto que cuando usted llega le recetan un té de coca y no es alucinógeno, no es alucinógeno. Simplemente es un estimulante para el cuerpo porque eso se usa desde hace mucho tiempo. Eh, Sin embargo, fue a partir del siglo XX, principalmente en América Latina, en donde se empezó a procesar y se generó la industria del narcotráfico, principalmente, originalmente y todavía muy fuertemente en Colombia, con toda la dinámica que se dio ahí por las guerrillas y todo, empezaron a surgir personas que empezaron a producir y se hicieron, bueno, ustedes conocen el caso de Pablo Escobar, que es quizás el capo más representativo del narcotráfico latinoamericano del siglo XX y todavía hasta la fecha. Es decir, no hay otro representante tan grande del narcotráfico y volvemos a lo mismo. Bueno, ahí está el cartel de Medellín con el poder de Pablo Escobar, que se convirtió en el principal proveedor de droga hacia Estados Unidos. Hace un tiempo vi una película en los 80, en donde siempre que había un juego de pólvora en Colombia, en Medellín, era porque un cargamento de coca había llegado a Estados Unidos.
Y, y ya le digo, por un decomiso de 1 tonelada, quién sabe cuántas pasan, ¿verdad? Y eso no lo sabemos, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo. Pablo Escobar era visto por los habitantes de ahí como una persona que dio dinero, que apoyó obras, que generó. Incluso mucha gente lloró cuando lo mataron, o sea, lo lloraron y mucha gente sigue diciendo que está vivo. Quién sabe, ¿verdad? No, o sea, lo Profe, último que sabemos es que lo mataron en el 93, ¿verdad? Sí, dígame. profe, se hicieron un barrio en nombre de él. Ajá, sí, Sí. claro, claro, hay cualquier cantidad de referencias. ¿Por qué? Porque, como les digo, hubo un apoyo económico a gente que se sentía golpeada y abandonada por su gobierno. Y bueno, esto, las organizaciones grandes de narcotráfico son los famosos carteles, ¿verdad? Está bueno, en Medellín, el de Cali, está por ahí el de Sinaloa, en México. Es decir, en donde, en donde grupos de personas, ahí bueno, dice que entre 80 y 250 grupos pequeños, surgen y conforman un conglomerado industrial. La producción, para nosotros es inimaginable la producción de droga en el mundo, en América Latina. Y eso obviamente tiene un impacto, volvemos a lo mismo, a los jóvenes. ¿Y por qué los jóvenes? Porque, bueno, son la población más vulnerable en muchos aspectos, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que las poblaciones jóvenes son altamente vulnerables a este tipo de situaciones, ¿verdad? Y que, por ejemplo, tristemente, se sabe que los jóvenes que participan como principalmente traficantes, se sabe que esa gente sabe que mueren rápido. Entonces, están constantemente reclutando y reclutando y reclutando y reclutando, ¿verdad? Tristemente, es una realidad muy clara de América Latina. Bueno, el texto ya, la materia nos habla del caso de Colombia, ¿verdad? Que Colombia sigue siendo uno de los principales productores de coca en el mundo, que es quizás el producto de exportación más importante de Colombia. Y ojo, si no, uno de los productos de exportación más importantes de toda América Latina. Eh, Se ha acumulado poder, se ha acumulado tecnología, y principalmente, no, principalmente se manejan al margen de la ley, pero tienen mucho control dentro de las esferas políticas. Sabemos, incluso aquí en Costa Rica han habido momentos, no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso de Ricardo Allen, tal vez algunos de ustedes lo recuerdan, a Ricardo Allen, que era uno de los asesores del gobierno de la República. Leonel Villalobos, que fue detenido, estuvo en la cárcel por narcotráfico. Leonel Villalobos, que fue presidente de la Asamblea Legislativa, fue diputado, presidente de la Asamblea Legislativa, que posiblemente tenía aspiraciones presidenciales y fue detenido. Eso fue en los 90. Este, bueno, cualquier cantidad de políticos que tienen que estar metidos en redes de narcotráfico porque eso les garantiza, pues, su cuota de poder. Sabemos que el principal mercado de la droga latinoamericana es Estados Unidos, no es los mismos países, si no, no sería negocio, ¿verdad? Y que Centroamérica y Costa Rica es un puente para el trasiego de droga, es decir, en este momento, en este instante, está pasando droga por Costa Rica. Y no 1 tonelada, no, bastantes toneladas de droga en este momento están pasando por Costa Rica. Lo sabemos. Van trailers, van avionetas, van helicópteros, van lanchas, van submarinos, incluso hace poquito descubrieron submarinos, ¿verdad? Y esto tiene un peso enorme. ¿Por qué? Porque no es por caer en una especie de moralismo, pero la droga destruye sociedades, destruye vidas, destruye familias, destruye comunidades. Nos encontramos en que el narcotráfico per se genera división entre grupos que terminan trabajando, funcionando como pandillas. Sabemos, por ejemplo, que el mejor ejemplo que lo tenemos en Desamparados, que Desamparados está básicamente
básicamente por zonas ya distribuidas por pandillas, por grupos, y sabemos que, bueno, hoy estaba viendo en las noticias de personas que son ajusticiadas producto de, bueno, de la práctica del sicariato, bueno, porque obviamente esto es una cuestión que se maneja completamente al margen de la ley. Ni qué decir Limón, Limón está fatal. Y eso, obviamente, uno dice, ¿por qué los gobiernos no hacen nada? Porque tristemente en muchos aspectos los gobiernos están atados de manos ante esa situación y ante el daño que genera el narcotráfico. Bueno, esta es la materia de la guía número 3. El narcotráfico es un tema, pues es cortito, es más largo el otro, es cortito y se entiende fácilmente. Es decir, no es algo que sea ajeno a nuestra realidad latinoamericana. Eh, sabemos que ahí está presente y sabemos que, que ahí está. Y lo vemos, todos los días lo vemos. Es decir, en cualquier comunidad, uno diría que solo ciertas comunidades, eso no es cierto. Es decir, que solo como en ciertas comunidades marginales, eso no es cierto, porque en otras comunidades, en las comunidades más, digamos, socioeconómicamente acomodadas, también hay cualquier cantidad de narcotráfico. La diferencia es que hay recurso económico, hay mayor recurso económico. Ah, bueno, yo que he trabajado en colegios privados, uno ve lo que pasan, por ejemplo, en fiestas en donde, o sea, montan a los carajillos en un bus, porque así es, ¿verdad? Montan las famosas serenatas, montan a todos los carajillos en un bus pagado, ¿verdad? Los carajillos pagaron 30.000, 40.000 colones por un bus cerrado completamente, montan a todos los carajillos, los llevan a un lugar a donde nadie sabe dónde es, los chiquillos no saben dónde es, los papás no saben dónde es, de ahí yo me pregunto, ¿dónde están los papás de esos chiquitos, verdad? Yo no lo he visto porque yo trabajo en colegios privados 20 años, y ha visto, y claro, y hay de todo. ¿Y de dónde sale esa droga? Sí, de ahí, o sea, simplemente hay alguien arriba proveyendo y que se está haciendo rico a costa de adolescentes drogados. Y no solo eso, no solo las drogas legales, también el alcohol y el tabaco y todo esto, ¿verdad? Pero bueno, y esa es una realidad, vieran las cosas que ve uno, o sea, las cosas que escucha uno a veces, ¿verdad? Y lo peor de todo es que uno dice algo a los papás y le dicen, le dicen a uno que no se mete. Así nos dijeron una vez en un colegio. Bueno, ahí viene el espacio para el resumen, que esta vez los hice más cortitos, ¿verdad? Las actividades, que ahorita le pegamos un repasito. Vámonos para la guía número 4, porque aquí el tema es la población, la distribución y el crecimiento de la población en las diferentes regiones del mundo, estableciendo una clara diferencia entre el mundo desarrollado. Disculpen, voy a estornudar. Ok. Una clara diferencia entre lo que pasa en los países desarrollados y lo que pasa en los países en desarrollo, que son la mayoría. Nosotros vivimos en un país en desarrollo, en vías de desarrollo. La forma fea de decirlo es tercermundista, ¿verdad? La forma bonita, la forma más o menos es subdesarrollado, la forma bonita es en vías de desarrollo. La cosa es que en ningún caso se llega al desarrollo, así que da lo mismo, ¿verdad? Pero las diferencias son muy, muy marcadas entre cómo se está desarrollando la población en Europa, en Estados Unidos, a cómo se está desarrollando la población en África, en grandes zonas de Asia, en América Latina. Bueno, tenemos las preguntas de reflexión, ¿verdad? Porque es importante que los países en desarrollo, o sea, como nosotros, implementen políticas relacionadas con la responsabilidad reproductiva. Es decir, ser responsables, tal vez algunos de ustedes se acuerden, ¿verdad? No sé, antes había una frase, tengan los hijos que puedan ser felices, ¿verdad? Cuando se empezó a generar en Costa Rica el concepto, cuando se empezó a hablar de la importancia de la planificación familiar. Sabemos que las zonas de más crecimiento de población son las zonas pues marginales,
de nuestro país, en donde hay un nivel de hijos por mujer todavía muy alto, no tan alto como hace algunos años, pero sigue siendo alto. Sabemos que en ciertas zonas del país, en las zonas marginales del país, las mujeres empiezan a tener hijos en el extremo de la fecundidad, o sea, a los 15 años, de 15 para arriba, ¿verdad? Lo que pasa es que están teniendo menos. Están teniendo menos. Actualmente, por lo menos en Costa Rica, una mujer entre 15 y 44 años tiene aproximadamente 2 hijos. Más o menos, aproximadamente 2 hijos. Pero antes eran más. Y en otros países es... Bueno, lo que pasa es que Costa Rica hasta cierto punto es un caso pues aparte. De hecho, en Costa Rica, los últimos datos demostraron que el embarazo adolescente ha disminuido mucho, lo cual es algo muy positivo. Responsabilidad reproductiva. ¿Cuáles son las razones? Bueno, y no solo para las mujeres, ¿verdad? Obviamente, para jamás, ¿verdad? Es decir, aquí es una responsabilidad reproductiva compartida hombres y mujeres, en el sentido de que se genere un crecimiento poblacional responsable. Y eso implica responsabilidad total, completamente compartida, tanto para hombres como para mujeres. ¿Cuáles razones explicarían que los países desarrollados y subdesarrollados tengan una evolución poblacional tan distinta? ¿Por qué es diferente en un país como Estados Unidos que a un país como, bueno, no digamos Costa Rica, porque Costa Rica tiene indicadores de población muy similares a los de los países desarrollados? Pensemos en otros países de América Latina o en África o en Asia. Bueno, avancemos a la materia. Ok. Bueno, ahí está la rúbrica, ¿verdad? Señala, inicial, usted es capaz de señalar. En el intermedio, usted no solo señala, sino que resalta qué es lo importante. Y en el avanzado es capaz de distinguir datos en la distribución de la población. Pero bueno, ahí vamos viendo. Ok, muy bien. Existe una realidad, y es que el siglo XX fue el siglo del crecimiento demográfico, fue el siglo de la explosión de la población. ¿Por qué? Porque las medidas sanitarias, la educación permitieron mejorar las condiciones de vida de las personas, y hubo una época, principalmente entre 1950 y 1970, 1980 tal vez, en donde la población se disparó. Empezó a nacer mucha gente, las familias tenían muchos hijos, pero no solo tenían muchos hijos, sino que la gente empezó a vivir más. Hay dos factores que generan el aumento de la población: que nazca más gente y que se muera menos gente. ¿Ven? Son los dos extremos del guindo, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, los avances sanitarios, económicos y tecnológicos que hacen que las poblaciones vivan más. Y no solo eso, también, por ejemplo, antes las mujeres tenían más hijos. Es una realidad, ya nos quedan 10 minutos. Antes las mujeres tenían más hijos, hoy en día tienen menos hijos, pero los tienen mayores. ¿Ya? Antes, hace 50 años, era una vergüenza para una mujer quedar embarazada a los 40 años, además de peligroso. Hoy en día, por las mejoras en la calidad de vida, pues hay mujeres que tienen hijos a una edad más avanzada, después de los 35, en el rango entre 35 y 45 años, muchas mujeres están teniendo hijos, y eso obviamente están teniendo en muchos casos su primer hijo. Eso implica que son mujeres que no van a tener muchos hijos, evidentemente. Ok, a diferencia de otras épocas en donde las mujeres empezaban a tener hijos a los 15 años, todavía pasa eso, pero eso ha ido disminuyendo. Ok, dice que este crecimiento fue veloz en los países en desarrollo, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados, y la población, nace más gente y se muere menos. Eso ha hecho que la población crezca. Aunque en los últimos años, aunque sigue creciendo, está creciendo más lento, porque ya la gente está teniendo menos hijos. Pero todavía hoy en día, nada más como para que se hagan una idea, por cada
2 muertes hay 5 nacimientos. Ok, en los países en desarrollo, bueno, podemos dividirlo en regiones. África es el continente que registra el mayor crecimiento de la población, no el continente más poblado, sino en donde está creciendo más la gente, donde está creciendo y creciendo y creciendo. La población no es el más poblado, pero la población crece muy rápido por muchos factores, porque como le digo, la gente vive más, pero también las personas tienen más hijos. ¿Ok? Vean que hay una tasa superior al 3% de crecimiento. Dice ahí que eso es un crecimiento bastante alto. Es decir, que cuando decimos que el 3% es que por cada 100 personas nacen 3. Y eso, al final de cuentas, si lo multiplicamos con millones de personas, es mucha población. Luego tenemos Asia, que es un continente de contrastes, es el continente más poblado del mundo, y hay regiones en donde la población está creciendo mucho, y otras como China, en donde se ha tenido que regular la cantidad de población al punto de que, por ejemplo, en China, si una pareja tiene un hijo, hay un subsidio, una ayuda. Si tienen otro, pierden ese subsidio. No es como algunos han dicho, que es que si tienen 2 matan a uno. No. Eso es pura tontera que dice la gente, ¿verdad? Pero hay contrastes. Mientras que en algunas partes la población está creciendo muy rápido, en China más bien sigue creciendo, pero muy lento. En América Latina tenemos que lo mismo, que la población ha ido aumentando, la gente está viviendo más, pero a partir de un momento determinado, la población empezó a crecer más lento. Bueno, ahí podemos ver los datos, ¿verdad? Dice que en el 2014 la tasa de crecimiento de la población fue de 11,4 por cada 1.000 habitantes, por cada 1.000 personas nacían 11. Las mayores tasas de crecimiento se registraron en Guatemala, Panamá, Bolivia. Bueno, ahí vemos que la esperanza de vida aumenta. Y algo que importante, la tasa global de fecundidad fue de 2,1%. Es decir, técnicamente se está cumpliendo con la tasa de regeneración de la población cuando hay 2 hijos. Es decir, se parte del hecho de que, bueno, obviamente la tasa de fecundidad aplica a la madre, pero entonces que por cada mujer están naciendo 2 niños. La población técnicamente se duplica en ese sentido, sí, bajo esa tendencia, pero se duplica, no se triplica, no se cuadriplica, ¿no? Y hay algunos países en donde la gente está teniendo menos hijos. Uno es Costa Rica, donde las mujeres están teniendo cada vez menos hijos. Tal vez los pueden tener jóvenes, pero al final de cuentas en el lapso de su vida fértil, no tienen tantos hijos como los tenían antes. Bien, en todos los países de la región disminuyó en diferentes cantidades la tasa anual de crecimiento, es lo que estábamos hablando. Sigue creciendo la gente, sigue naciendo la gente, pero más lento, ya no tan rápido como aquellas familias. Me imagino que ustedes podrán tener familias, ustedes podrán tener un montón de tíos. Todavía sus hijos pueden tener un montón de tíos, pero sus hijos no tienen tantos hermanos, por lo tanto sus nietos no van a tener tantos tíos como ustedes. ¿Ven? Yo hago ese ejercicio. ¿Cuántos tienen cuántos tíos? Ahora, ¿cuántos tienen cuántos hermanos? Ok, entonces sus hijos van a tener menos tíos que ustedes, porque la población sigue creciendo, pero más lento. Bien, luego tenemos los países desarrollados, en donde los países desarrollados, para no extenderme mucho aquí, las tasas de fecundidad han caído, las poblaciones, aunque siguen creciendo, van todavía más lento, y eso ha producido esta palabrita que está acá, el envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población, que eso es un fenómeno de los países desarrollados y de algunos países como Costa Rica. Nosotros estamos, posiblemente ustedes recuerdan en sus escuelas, algunos los mayorcitos, tal vez recuerdan grupos grandísimos. Hoy en día los grupos son más pequeños, hay menos niños, pero la gente sigue viviendo más y más. Entonces tenemos como que poco a poco nos estamos llenando de personas mayores. Posiblemente para el 2050, cuando muchos de los que estamos en este momento conectados seamos personas mayores, va a haber un peligroso
contraste entre la cantidad de personas jóvenes que pueden mantener a las personas viejas, porque las personas viejas vamos a ser muchas. Ahí está la ¿Ok? plata, profe. Bueno, ahí Atención a pacientes. ahí sí, eso sí. Ahí está. Oh, Sí, es un buen nicho ya de dices que era mucho, o sea, muchos tienen perritos ahora, entonces ahí, ¿quién nos va a cuidar de viejitos? Ahí está la plata, que quiere trabajar, de ahí, se va sí, armando. buen punto. ¿Ah? Bueno, luego tenemos los desafíos del siglo XXI, que uno, el más importante, es el tema que les hablo de la planificación familiar. Cómo se ha impulsado en América Latina la planificación familiar. Bueno, luego ya vienen las actividades, como les dije, las actividades no las... Este cuadro es un problema porque yo me equivoqué aquí, dice países en desarrollo y países subdesarrollados, técnicamente es lo mismo. Aquí tenía que poner países desarrollados. Entonces eso es un error que la mayoría de la gente debe estar haciendo bolas y no todo el mundo está conectado. Entonces voy a ver cómo lo manejo para desarrollar, para ver si al final de cuentas lo hacen ese cuadro, ¿ok? Explique la dinámica del envejecimiento del planeta, por qué se está envejeciendo la población. Ya se los dije, porque nace menos gente, pero, pero esa persona que nace va a vivir 80 años por ahí. O sea, esa es la esperanza de vida, que cuando un chiquito que nace ahora, se tiene una esperanza de vida de que va a vivir unos 80 años aproximadamente. ¿Qué problemas considera usted que podría tener el envejecimiento de la población? Servicios sociales, recursos, una lista de desafíos de la dinámica de la población actual y por qué es importante la planificación familiar. Ok, bueno, ya se nos va a acabar el tiempo aquí. ¿Hay alguna duda? Si no, entonces la próxima semana podemos aclarar propiamente lo que son dudas y entonces estaríamos terminando por acá en este momento. No sé si tienen alguna duda. Yo no, profe. No, ok, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, es un gusto estar con ustedes este ratito, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, ya saben, pueden escribirme, pueden ponerme cualquier duda que tengan, ¿de acuerdo? Oye, profe, muchas Bien, gracias. entonces, Buenas que pasen noches. una bonita noche, que Dios los acompañe, gracias por venir, Buenas noches. buenas noches. Voy a cerrar la llamada ya para que no se corte. Hasta luego. Hasta Bueno, luego. profe.